El teléfono sonó 3 veces antes de que Elena Mendoza contestara. Del otro lado de la línea, la voz temblorosa del licenciado Vázquez le cambió la vida para siempre. Señora Mendoza, lamento mucho informarle que su abuelo, don Alejandro Herrera, falleció anoche en su hacienda. Elena sintió como si el mundo se detuviera. Su abuelo había sido más que un familiar. Había sido su padre, su guía, su protector desde que sus padres murieron en aquel accidente cuando ella tenía apenas 15 años. ¿Cómo? ¿Cómo pasó?, logró preguntar con la voz quebrada. Fue en paz, señora. En su cama, como él siempre quiso. Pero hay algo más que debo decirle. Necesito que venga a mi despacho mañana. Se trata del testamento. Ricardo, su esposo de 3 años, observaba desde el sofá con los ojos brillantes de curiosidad. Cuando Elena colgó, él se acercó y la abrazó con una ternura que parecía genuina. Mi amor, lo siento mucho. Sé lo importante que era don Alejandro para ti. Elena lloró en sus brazos, sin darse cuenta de que detrás de esas palabras de consuelo, Ricardo ya estaba calculando números en su mente. Todos en el pueblo sabían que don Alejandro Herrera era uno de los hombres más ricos de todo el estado de Jalisco. Esa noche, mientras Elena dormía entre lágrimas, Ricardo salió sigilosamente al jardín y marcó un número en su celular. Jefe, soy yo. El viejo finalmente estiró la pata. Mañana sabremos cuánto vale la herencia. La voz del otro lado respondió con frialdad. Perfecto, Ricardo. 3 años fingiendo que amas a esa mujer están a punto de dar frutos. Recuerda el plan. Si la herencia es lo que esperamos, procedes con la fase 2. Ricardo sonrió en la oscuridad. Elena no tenía idea de que el hombre con quien se había casado no era quien decía ser. El despacho del licenciado Vázquez olía a libros viejos y café recién hecho. Elena y Ricardo se sentaron frente al escritorio de caoba, mientras el abogado, un hombre de 60 años con lentes gruesos, revisaba los documentos. Señora Mendoza, su abuelo la amaba mucho. Esto quedó muy claro en su testamento. El licenciado carraspeó y comenzó a leer. Yo, Alejandro Herrera Santana, en pleno uso de mis facultades mentales, dejo la totalidad de mis bienes a mi querida nieta Elena Mendoza de García. Esto incluye la hacienda La Esperanza, las propiedades en Guadalajara y Puerto Vallarta, las acciones de las empresas Herrera y Asociados, y la suma de 150 millones de pesos mexicanos depositados en diversas cuentas bancarias. Elena sintió que se mareaba. ¿150 millones de pesos? Nunca imaginó que su abuelo tuviera tanta riqueza. Ricardo apretó su mano, pero Elena no notó que sus dedos temblaban ligeramente. Sin embargo, continuó el licenciado, hay una condición muy importante. El corazón de Elena se detuvo. Su abuelo especificó que usted debe vivir en la hacienda La Esperanza durante 1 año completo, antes de poder tomar posesión total de la herencia. Si abandona la propiedad por más de 1 semana durante ese año, todo pasará a manos de la Fundación Benéfica San Miguel. Elena miró a Ricardo, quien mantenía una expresión serena. No hay problema, licenciado. La hacienda es hermosa, y será como unas vacaciones prolongadas, dijo Ricardo con una sonrisa que no llegaba a sus ojos. Cuando salieron del despacho, Ricardo ya tenía su plan en marcha. 1 año en una hacienda aislada era perfecto para lo que tenía en mente. Esa tarde, mientras Elena empacaba sus cosas con lágrimas en los ojos por dejar su casa, Ricardo hizo otra llamada. La herencia es más grande de lo que imaginábamos. 150 millones. Pero hay un problema. Tenemos que vivir 1 año en una hacienda perdida en las montañas. Mejor aún, respondió la voz. Aislada, sin vecinos, sin testigos. Es perfecto para nuestro plan. La hacienda La Esperanza se alzaba majestuosa entre las montañas de Jalisco, como un castillo de otra época. Sus muros blancos contrastaban con las tejas rojas del techo, y los jardines se extendían hasta donde alcanzaba la vista. Elena sintió una mezcla de tristeza y asombro al ver la casa donde su abuelo había vivido sus últimos años. Cada rincón le recordaba su infancia, cuando venía a pasar las vacaciones y don Alejandro le enseñaba a montar a caballo. Es impresionante, mi amor, dijo Ricardo, pero sus ojos no miraban la belleza del lugar, sino calculaban el valor de cada metro cuadrado. Doña Carmen, el ama de llaves que había trabajado para don Alejandro durante 30 años, los recibió en la entrada principal. Señorita Elena, qué alegría verla de nuevo, aunque sea en estas circunstancias tan tristes.
Carmen era una mujer de 50 años, robusta y de mirada maternal. Había conocido a Elena desde niña y la quería como a una hija. «Carmen, te he extrañado tanto». Elena la abrazó con cariño. «¿Cómo estás?» «Bien, mija, aunque la casa se siente muy vacía sin don Alejandro. Pero me da mucho gusto que vengas a vivir aquí. Tu abuelo siempre decía que esta casa necesitaba risas de nuevo». Ricardo observaba la interacción con cierta molestia. No había contado con que hubiera personal viviendo en la hacienda. Tendría que ser más cuidadoso. Esa noche, después de cenar, Elena se retiró temprano. El viaje y las emociones la habían agotado. Ricardo aprovechó para explorar la casa y hablar con Carmen. «Doña Carmen, ¿usted vive aquí en la hacienda?» «Sí, señor. Don Alejandro me dio una casita aquí en la propiedad. También están Tomás, el cuidador, y su esposa María. Ellos viven en la casa del otro lado del establo». Ricardo sonrió, pero por dentro maldijo. 3 testigos no entraban en sus planes. «¿Y hay muchas visitas por aquí? ¿Vecinos?» «No, señor. La hacienda está muy apartada. El pueblo más cercano está a 1 hora en carro. Por eso, don Alejandro elegía vivir aquí. Le gustaba la tranquilidad». «Perfecto», pensó Ricardo. Aislada, pero con testigos problemáticos. Cuando Carmen se retiró, Ricardo salió al jardín y marcó el número de siempre. «Tenemos un problema. Hay 3 empleados viviendo en la propiedad. No importa. De hecho, es mejor. Cuando ocurra el accidente, ellos serán testigos de tu dolor y tu inocencia». Ricardo sonrió en la oscuridad. Su jefe tenía razón. Todo estaba saliendo según el plan. 1 semana después de llegar a La Esperanza, Elena comenzó a encontrar cartas de su abuelo escondidas por toda la casa. La primera la encontró en la biblioteca, entre las páginas de su libro favorito de García Márquez. «Mi querida Elena», decía la carta con la letra temblorosa de don Alejandro, «si estás leyendo esto, significa que ya no estoy contigo. Hay cosas que necesitas saber sobre tu pasado y sobre las personas en tu vida. No confíes en nadie hasta estar segura de sus verdaderas intenciones». Elena leyó la carta varias veces, sintiendo un escalofrío en la espalda. ¿A qué se refería su abuelo? ¿Por qué le decía que no confiara en nadie? Decidió no comentarle nada a Ricardo por el momento. Algo en su interior le decía que debía mantener esas cartas en secreto. Mientras tanto, Ricardo había comenzado a poner en marcha la primera fase de su plan. Durante el día, era el esposo amoroso y comprensivo, pero por las noches, cuando Elena dormía, él exploraba cada rincón de la hacienda, buscando cámaras de seguridad, rutas de escape y familiarizándose con la rutina de los empleados. También había comenzado a administrar pequeñas dosis de un sedante suave en el té nocturno de Elena. Nada peligroso aún, solo lo suficiente para que durmiera profundamente y no lo escuchara moverse por las noches. «¿Cómo te sientes, mi amor?», le preguntaba cada mañana cuando Elena despertaba con cierta confusión. «Un poco cansada, pero supongo que es el cambio de aire y todo el estrés de la herencia». «Es normal, cariño. Este lugar es muy tranquilo. Relaja mucho». Carmen observaba a Ricardo con cierta desconfianza, aunque no podía explicar por qué. Había algo en sus ojos que no le gustaba, una frialdad que ocultaba detrás de su sonrisa perfecta. Una tarde, mientras Ricardo salía al pueblo con la excusa de comprar víveres, Carmen se acercó a Elena. «Señorita, ¿puedo hacerle una pregunta personal?» «Claro, Carmen. Dime, ¿hace mucho que conoce a su esposo?» Elena la miró extrañada por la pregunta. «Nos conocimos hace 4 años y nos casamos hace 3. ¿Por qué preguntas?» Carmen dudó un momento antes de responder. «Es solo que don Alejandro nunca lo mencionó, y eso era raro, porque él siempre hablaba de usted, de su vida, de todo lo que hacía». Elena sintió una punzada de duda. Era cierto que su abuelo nunca había preguntado mucho sobre Ricardo, y ella siempre había pensado que era porque respetaba su privacidad. «Mi abuelo era muy reservado, Carmen. Además, Ricardo es un poco tímido con la familia». Carmen asintió, pero no parecía convencida. Esa noche, Elena encontró la segunda carta de su abuelo en el cajón de su cómoda. «Elena, si has encontrado esta carta, significa que estás prestando atención. Hay documentos importantes escondidos en mi estudio. Busca detrás del retrato de tu abuela. Pero ten cuidado, mi niña. Hay personas que matarían por lo que vas a encontrar». Elena sintió que el corazón se le aceleraba. ¿Documentos importantes? ¿Personas que matarían?
Miró hacia la puerta del dormitorio, donde Ricardo dormía plácidamente. ¿Sería posible que su abuelo se refiriera a él? No, se dijo a sí misma. Ricardo la amaba. Se habían conocido cuando ella trabajaba en una cafetería, y él llegó como cliente. Había sido amor a primera vista, ¿o no? Por primera vez en 3 años de matrimonio, Elena comenzó a dudar. La noche siguiente, mientras Ricardo dormía profundamente, Elena se dirigió sigilosamente al estudio de su abuelo. Sus manos temblaban mientras movía el pesado retrato de su abuela Esperanza. Detrás del cuadro había una pequeña caja fuerte empotrada en la pared. Elena recordó que su abuelo siempre usaba su fecha de nacimiento como contraseña para todo. Marcó los números. 1508-1995. La caja se abrió con un clic suave. Dentro había una carpeta gruesa llena de documentos y fotografías. La primera foto le heló la sangre. Era Ricardo, pero más joven, junto a otros hombres en lo que parecía una ficha policial. El nombre en la ficha no era Ricardo García, era Roberto Maldonado, y tenía antecedentes por fraude y estafa. Elena siguió revisando los documentos con las manos temblorosas. Había un informe de un detective privado que su abuelo había contratado para investigar a Ricardo. El informe era devastador. Roberto Maldonado, alias Ricardo García, de 32 años, conocido estafador especializado en seducir mujeres adineradas para despojarlas de sus bienes. Ha operado en diferentes estados bajo distintas identidades. Su modus operandi incluye matrimonios fraudulentos, envenenamiento gradual de las víctimas y simulación de accidentes fatales. Elena tuvo que sujetarse del escritorio para no caerse. El hombre con quien había compartido cama durante 3 años era un asesino. Siguió leyendo. Se sospecha que ha matado al menos a 4 mujeres en los últimos 10 años. Trabaja con una organización criminal dirigida por un sujeto conocido como El Patrón. Las víctimas anteriores: María José Fernández, Monterrey 2018, Carla Ruiz, Mérida 2019, Sofía Delgado, Puebla 2021 y Ana Belén Torres, Querétaro 2022. Las fotos de las mujeres muertas cayeron de las manos de Elena. Todas eran jóvenes, bonitas y ricas. Todas habían muerto accidentalmente después de casarse con Roberto Maldonado. En la última página del informe había una nota manuscrita de su abuelo. Elena, si estás leyendo esto, significa que mi tiempo se acabó antes de poder protegerte. Este hombre solo se casó contigo por la herencia, que sabía que recibirías algún día. Probablemente planea matarte una vez que tenga acceso a los bienes. He cambiado mi testamento para darte tiempo. El año en la hacienda es para que puedas planear tu escape y venganza. En el sótano, detrás de la bodega de vinos, hay más evidencia. También hay un pasaje secreto que lleva a la casa de Tomás. Usa esa información sabiamente. No confíes en nadie más que en Carmen y Tomás. Ellos saben la verdad y están ahí para protegerte. Te amo, mi niña. Que Dios te bendiga. Elena se quedó sentada en el suelo del estudio, rodeada de evidencia de que su vida había sido una mentira. Su matrimonio, sus recuerdos felices, todo había sido parte de un plan para matarla. Pero ahora ella sabía la verdad, y tenía 1 año para planear su venganza. De repente escuchó pasos en el pasillo. Elena guardó rápidamente todo en la caja fuerte, cerró el retrato y corrió de vuelta a su dormitorio. Ricardo seguía durmiendo, pero había algo diferente en su respiración. Elena se quedó despierta el resto de la noche, observándolo, preguntándose cuántas veces esas mismas manos que la acariciaban habían matado. Por la mañana, cuando Ricardo le llevó el té como siempre, Elena notó el pequeño vial que él guardó rápidamente en su bolsillo. Ahora sabía por qué se sentía tan cansada todas las mañanas. Ricardo la estaba envenenando lentamente, tal como había hecho con las otras. Pero esta vez sería diferente. Esta vez, la víctima sabía la verdad. Elena se convirtió en la mejor actriz de su vida. Durante el día fingía ser la esposa amorosa e inocente, mientras por las noches planeaba su supervivencia. Había comenzado a fingir que bebía el té envenenado, derramándolo discretamente en las plantas del dormitorio, cuando Ricardo no miraba. Las pobres plantas se marchitaron rápidamente, confirmando sus sospechas sobre el veneno. También empezó a investigar más sobre la hacienda. Su abuelo tenía razón. Había pasajes secretos por todas partes.
La casa había sido construida durante la época de la Revolución Mexicana, cuando los dueños necesitaban rutas de escape de los bandidos. Carmen resultó ser una aliada invaluable. Cuando Elena le mostró discretamente parte de la evidencia, la mujer no se sorprendió. «Ay, mija, don Alejandro me contó todo antes de morir. Él había descubierto la verdad sobre ese hombre hace meses, pero no sabía cómo decírtelo sin que huyera. ¿Por qué no me lo dijiste cuando llegamos?», preguntó Elena. «Su abuelo me hizo prometerle que te dejaría descubrirlo por ti misma. Decía que si te lo contaba de inmediato, no me creerías, que tenías que verlo con tus propios ojos». Carmen tenía razón. Si alguien le hubiera dicho hace una semana que Ricardo era un asesino, Elena habría pensado que estaban locos. «¿Tomás también lo sabe?». «Sí, mija. Y María también. Todos estamos aquí para protegerte. Don Alejandro nos pagó muy bien para asegurarnos de que estuvieras a salvo durante este año». Elena sintió una mezcla de alivio y terror. Tenía aliados, pero también confirmaba que estaba en peligro mortal. Mientras tanto, Ricardo había notado que Elena ya no se veía tan somnolienta por las mañanas. Decidió aumentar la dosis del sedante, sin saber que Elena ya no lo estaba consumiendo. También había comenzado la segunda fase de su plan, el aislamiento. Poco a poco, comenzó a sugerir que despidieran a los empleados. «Mi amor, ¿no crees que deberíamos estar solos aquí? Carmen y los otros son muy entrometidos. Además, podrías ahorrar mucho dinero». «No, Ricardo. Ellos conocían esta casa mejor que nadie. Además, los quiero mucho». Ricardo insistió varias veces, pero Elena se mantuvo firme. Cada negativa la hacía más sospechosa a sus ojos. Una noche, Elena fingió estar profundamente dormida mientras Ricardo salía a hacer su llamada habitual. «La mujer se está volviendo problemática. No quiere despedir a los empleados y parece más alerta últimamente. ¿Crees que sospecha algo?». «No lo creo, pero prefiero acelerar el plan». «¿Cuándo llega tu contacto?». «La próxima semana. El doctor Morales ya tiene todo preparado. Será un accidente muy convincente». Elena sintió que se le helaba la sangre. «¿Doctor Morales? ¿El médico de la familia? ¿También estaba involucrado?». «Perfecto. Una vez que firme el cambio de beneficiario del seguro de vida y los documentos de las cuentas bancarias, podremos proceder. Ten cuidado, Roberto. Esta es la herencia más grande que hemos manejado. No podemos cometer errores». Elena regresó corriendo a la cama. Su tiempo se estaba agotando. Ricardo planeaba hacerla firmar documentos y luego matarla, pero ella tenía sus propios planes. Al día siguiente, Elena le pidió a Carmen que la llevara al pueblo con la excusa de comprar ropa nueva. «Ricardo, amor, necesito ir de compras. Me estoy aburriendo mucho aquí. ¿No puedes esperar? Yo puedo traerte lo que necesites». «No es lo mismo. Necesito salir, ver gente. Carmen me va a acompañar». Ricardo no pudo negarse sin parecer controlador, pero Elena notó cómo se tensó su mandíbula. En el pueblo, Elena fue directamente a la oficina del licenciado Vázquez. «Licenciado, necesito su ayuda urgentemente». Y le contó todo. El licenciado Vázquez escuchó la historia de Elena con expresión cada vez más grave. Cuando ella terminó de mostrarle las fotos y documentos, el abogado se quitó los lentes y los limpió nerviosamente. «Señora Mendoza, esto es muy serio. Debemos contactar a la policía inmediatamente». «No», dijo Elena con firmeza. «Si acudimos a la policía ahora, él huirá y nunca pagaremos por lo que les hizo a esas otras mujeres». Además, mencionó que tiene un contacto, alguien llamado Dr. Morales. ¿No era él el médico de mi abuelo? El licenciado palideció. «Sí, el Dr. Morales atendía a don Alejandro, pero esto significaría que tal vez mi abuelo no murió de muerte natural», completó Elena. El silencio en la oficina fue ensordecedor. «Licenciado, necesito que me ayude a tender una trampa. Tengo un plan, pero necesito tiempo y recursos». Elena le explicó su idea. Era arriesgado, pero podría funcionar. «Señora Mendoza, esto es muy peligroso. Si algo sale mal, si no hago nada, me matará de todas formas. Al menos así tengo una oportunidad de sobrevivir y hacer justicia». El licenciado finalmente aceptó ayudarla. Contactó discretamente a un detective privado de su confianza y a un oficial de policía que había trabajado en casos similares. Cuando Elena regresó a la hacienda esa tarde, Ricardo la esperaba con expresión tensa. «¿Cómo te fue de compras, mi amor?». «Muy bien. Compré algunas cosas bonitas. Carmen me llevó a varios lugares.
Ricardo examinó las bolsas que Elena traía. Efectivamente había ropa nueva, pero algo en su comportamiento le parecía diferente. Esa noche, durante la cena, Ricardo decidió acelerar sus planes. Elena, mi amor, he estado pensando en nuestro futuro económico. ¿Qué quieres decir? Bueno, con toda esta herencia, deberíamos organizarnos mejor. He hablado con un asesor financiero muy bueno. Podría venir mañana para ayudarnos a abrir cuentas conjuntas y organizar las inversiones. Elena sintió que el corazón se le aceleraba, pero mantuvo la voz calmada. Me parece bien, pero ¿no es muy pronto? Aún no puedo tocar la herencia hasta que pase el año completo. Sí, pero podemos ir preparando todo. Además, he pensado que deberías hacer tu testamento, por si acaso. Nunca se sabe lo que puede pasar. Ahí estaba. Ricardo quería que ella lo nombrara heredero antes de matarla. Tienes razón, nunca se sabe, dijo Elena, dándole una sonrisa que no llegaba a sus ojos. Esa noche, Elena no tuvo que fingir que tomaba el té. Lo derramó abiertamente en la planta que ya estaba completamente marchita. «Ay, qué torpe soy», dijo. «Esta pobre planta ya no se ve nada bien». Ricardo la observó atentamente. «No te preocupes, mi amor. Las plantas aquí no duran mucho. Debe ser el clima de la montaña». Cuando Ricardo salió a hacer su llamada nocturna, Elena ya estaba preparada. Había encontrado la manera de escuchar sus conversaciones usando el viejo sistema de intercomunicadores de la casa. «Jefe, algo está mal. Elena está actuando extraño. Derramó el té deliberadamente y se ve más alerta. ¿Crees que sabe algo? No estoy seguro, pero prefiero no arriesgarme. Mañana viene el doctor Morales con el asesor financiero falso. Una vez que firme los documentos, procederemos inmediatamente. ¿Y si se niega a firmar? No se va a negar. Le voy a dar una dosis extra del sedante. Estará tan confundida que firmará cualquier cosa». Elena sonrió en la oscuridad. Mañana sería el día decisivo. Pero ella estaría preparada. En el sótano de la hacienda, Carmen y Tomás preparaban la sorpresa que don Alejandro había planeado para Roberto Maldonado. Una sorpresa que ese asesino nunca olvidaría. El día amaneció nublado, como si el cielo presintiera la tormenta que se avecinaba. Elena se despertó temprano y fingió su rutina normal, pero cada movimiento estaba calculado. A las 10 de la mañana llegó un hombre elegante en un BMW negro. Ricardo lo recibió con una sonrisa que Elena ahora reconocía como falsa. «Mi amor, te presento al licenciado Herrera, el asesor financiero que te mencioné». El hombre era alto, delgado, y tenía una sonrisa que no inspiraba confianza. Elena notó inmediatamente que llevaba una maleta de médico. «Mucho gusto, señora García. Su esposo me ha contado mucho sobre ustedes». «El gusto es mío», respondió Elena, preguntándose si este era el famoso doctor Morales disfrazado. «Bueno, comencemos», dijo Ricardo con impaciencia. «Elena, el licenciado necesita que firmes algunos documentos para organizar nuestras finanzas». El falso asesor abrió su portafolio y sacó varios papeles. Elena los revisó cuidadosamente, fingiendo leer, mientras en realidad buscaba las cámaras ocultas que había instalado el detective contratado por el licenciado Vázquez. Los documentos eran exactamente lo que esperaba: transferencias de poder, cambios de beneficiarios y un testamento que dejaba todo a Ricardo en caso de su muerte. «Estos documentos son muy importantes», dijo Elena lentamente. «¿No deberíamos revisarlos con más calma?» Ricardo se tensó. «Mi amor, el licenciado no tiene mucho tiempo. Además, son solo formalidades». «Tienes razón». Elena tomó la pluma. «Pero primero me gustaría un vaso de agua. Me siento un poco mareada». Ricardo intercambió una mirada con el supuesto asesor. «Por supuesto, mi amor. Te traigo agua y algo para el mareo». Cuando Ricardo salió, el hombre se inclinó hacia Elena. «Señora, sería mejor que firmara rápidamente. Su esposo está muy ansioso, y cuando se pone ansioso, bueno, puede ser impredecible». Elena vio la amenaza en sus ojos. «Usted es el doctor Morales, ¿verdad?» El hombre se sobresaltó. «No sé de qué habla, señora». En ese momento regresó Ricardo con un vaso de agua. Elena notó que había un ligero residuo en el fondo del vaso. «Aquí tienes, mi amor. Esto te hará sentir mejor». Elena tomó el vaso y fingió beber, pero en realidad mantuvo el líquido en su boca sin tragarlo. Cuando Ricardo no estaba mirando, lo escupió en una servilleta. «Me siento mejor», dijo.
Procedamos con los documentos. Elena comenzó a firmar los papeles, pero escribía nombres falsos con una letra temblorosa, como si el sedante estuviera haciendo efecto. Ricardo sonreía cada vez más mientras veía las firmas. Perfecto, mi amor. Ya casi terminamos. Cuando Elena firmó el último documento, Ricardo y el doctor Morales intercambiaron una mirada de satisfacción. Señora García, dijo Morales, me gustaría revisarla médicamente. Su esposo me dice que se ha sentido mal últimamente. No es necesario, murmuró Elena fingiendo estar cada vez más confundida. Solo estoy cansada. Insisto, solo será un momento. Morales abrió su maleta y sacó una jeringa. Esto la ayudará a relajarse. Elena sabía que esa jeringa contenía la dosis mortal. Era el momento de actuar. De repente, las luces se apagaron. En la oscuridad, Elena gritó, «Ahora, Carmen, Tomás», y 3 policías entraron por diferentes puertas. Las luces se encendieron y los hombres estaban rodeados. «Policía, manos arriba». Ricardo trató de huir, pero Tomás lo tacleó. El doctor Morales intentó destruir la evidencia, pero Carmen le arrebató la jeringa. Roberto Maldonado y Esteban Morales quedan arrestados por conspiración para cometer asesinato, fraude y homicidio múltiple. Elena se quitó un pequeño micrófono que llevaba escondido en su blusa. Todo está grabado, Ricardo. Cada palabra que dijiste, cada plan que hiciste. Ricardo la miró con una mezcla de sorpresa y admiración. ¿Desde cuándo sabías? Desde que encontré tus verdaderos antecedentes. Mi abuelo me dejó todo lo que necesitaba para descubrir quién eras realmente. Ricardo comenzó a reír, un sonido frío y sin humor. Muy bien, Elena, pero esto no termina aquí. ¿Qué quieres decir? Ricardo sonrió con malicia. ¿Realmente crees que solo éramos nosotros dos? Esto es más grande de lo que imaginas. En ese momento, el teléfono de Elena sonó. Era un número desconocido. Contesta, dijo Ricardo. Es para ti. Elena tomó la llamada con manos temblorosas. Muy bien hecho, señorita Mendoza, dijo una voz desconocida. Pero el juego apenas comienza. La línea se cortó y Elena sintió que un escalofrío le recorría la espalda. Ricardo tenía razón. Esto no había terminado. Mientras Ricardo y el doctor Morales eran llevados en esposas, Elena no podía quitarse de la mente esa última llamada telefónica. ¿Quién era esa voz? ¿Qué había querido decir con que el juego apenas comenzaba? El detective Ramírez, el investigador privado contratado por el licenciado Vázquez, se acercó a ella. Señora Mendoza, esa llamada confirma nuestras sospechas. Roberto Maldonado trabajaba para una organización criminal más grande. El jefe de la operación sigue libre. ¿Qué significa eso para mí? Significa que aún está en peligro. Esta gente no perdona a quienes arruinan sus planes, especialmente cuando involucran tanto dinero. Elena sintió que las piernas le flaqueaban. Había pensado que al atrapar a Ricardo todo terminaría, pero apenas estaba comenzando. El oficial de policía que lideraba la operación se acercó con expresión seria. Señora, hemos encontrado información preocupante en el teléfono de Maldonado. Hay mensajes sobre una operación de limpieza que debe ejecutarse si la misión fallaba. ¿Operación de limpieza? Eliminar a todos los testigos, incluyendo a usted y a los empleados de la hacienda. Carmen, que había escuchado la conversación, se acercó a Elena. Mija, don Alejandro sabía que esto podía pasar, por eso preparó un plan de emergencia. ¿Qué plan? Carmen la llevó nuevamente al estudio de su abuelo. Esta vez movió no solo el retrato, sino también un panel completo de la pared, revelando una habitación secreta. La habitación estaba llena de monitores de seguridad, equipos de comunicación y mapas detallados de toda la región. Su abuelo no era solo un hombre rico, Elena. Durante años colaboró con las autoridades para combatir el crimen organizado en la región. Esta hacienda era una de sus bases de operaciones. Elena se quedó boquiabierta. Su abuelo había sido una especie de agente encubierto. En el centro de la habitación había una caja fuerte más grande. Carmen marcó una combinación diferente y la abrió. Dentro había armas, dinero en efectivo, documentos de identidad falsos y una carta final de don Alejandro. Elena, si estás en esta habitación significa que la situación se ha vuelto más peligrosa de lo esperado. La organización que quería matarte es conocida como Los Herederos.
Se especializan en infiltrar familias ricas para robar herencias grandes, pero su operación es mucho más amplia. Lavado de dinero, tráfico de drogas y asesinatos por encargo. He estado ayudando a las autoridades a investigarlos durante años. En esta habitación tienes todo lo que necesitas para mantenerte a salvo hasta que llegue ayuda. El detective Ramírez conoce esta operación. Confía en él. La carta continuaba con instrucciones detalladas sobre rutas de escape, contactos de emergencia y códigos de comunicación. Elena se sintió abrumada. Su abuelo no solo había predicho el peligro, sino que había preparado una operación militar para protegerla. De repente, los monitores de seguridad mostraron movimiento en el perímetro de la hacienda. 3 vehículos negros se acercaban por el camino principal. «Ya llegaron», murmuró Carmen. El detective Ramírez habló por radio. «Código rojo. Los herederos están aquí. Necesitamos refuerzos inmediatamente». Elena contó al menos 12 hombres armados saliendo de los vehículos. «¿Cuánto tiempo hasta que lleguen los refuerzos?», preguntó. 20 minutos mínimo, respondió Ramírez. Elena miró las armas en la caja fuerte. Su abuelo había previsto esto también. «Carmen, Tomás, ¿saben usar estas armas?». «Don Alejandro nos entrenó para esto, mija. Sabíamos que este día podía llegar». Elena sintió una mezcla de terror y determinación. Su abuelo había convertido a sus empleados en una fuerza de protección. En los monitores vieron cómo los hombres rodeaban la hacienda. Llevaban equipo militar y se movían como profesionales. El líder del grupo habló por un megáfono. «Elena Mendoza, sabemos que está ahí. Entregue los documentos que su abuelo tenía sobre nuestra organización y nadie saldrá lastimado». Elena miró a Ramírez. «¿Qué documentos?». Su abuelo recopiló evidencia sobre los herederos durante años. Nombres, cuentas bancarias, operaciones. Es suficiente para desmantelar toda la organización. Elena entendió finalmente la magnitud de la situación. No solo había heredado dinero, sino también una guerra contra el crimen organizado. La voz del megáfono continuó. «Tienes 5 minutos para salir con las manos arriba, o entraremos por la fuerza». Elena tomó una de las armas de la caja fuerte. Sus manos temblaban, pero su voz era firme. «Mi abuelo me dejó esto para que luchara. No voy a entregarme». Carmen sonrió con orgullo. «Esa es la nieta de don Alejandro que conocemos». Tomás revisó las municiones. «Tenemos suficiente para resistir hasta que lleguen los refuerzos». El detective Ramírez coordinó posiciones por radio. «Esta hacienda fue diseñada para resistir un asedio. Tenemos ventaja defensiva». En los monitores vieron cómo los atacantes se preparaban para el asalto. Elena respiró profundo. Estaba a punto de luchar por su vida, pero ya no era la mujer ingenua que había llegado a la hacienda. Era la heredera de don Alejandro, y estaba lista para la guerra. Los primeros disparos resonaron como truenos en la tranquila montaña. Elena se agachó detrás del escritorio de caoba de su abuelo, mientras las balas rompían las ventanas del estudio. «Se dividen en 3 grupos», gritó Ramírez desde su posición en la ventana. «Están intentando rodearnos». Carmen manejaba un rifle con la precisión de un soldado veterano, disparando desde la cocina hacia el jardín frontal. «Mija, hay un túnel que conecta con el establo», le gritó a Elena. «Podemos flanquearlos». Elena no podía creer lo que estaba viviendo. Hace una semana su mayor preocupación era qué ponerse para la cena, y ahora estaba en medio de un tiroteo. Tomás comunicó desde el segundo piso. 4 hombres intentan entrar por la terraza trasera. El detective Ramírez disparó varias ráfagas y luego se dirigió a Elena. «Señora, necesitamos que active el sistema de defensa de la casa». «¿Qué sistema?», Carmen le gritó mientras recargaba su arma. «En el panel secreto el botón rojo». Su abuelo instaló medidas de seguridad especiales. Elena corrió hacia el panel de control y presionó el botón rojo. Inmediatamente, las luces exteriores se intensificaron como reflectores, cegando temporalmente a los atacantes. También se activaron sprinklers, que llenaron el aire de una niebla espesa. «¡Excelente!», gritó Ramírez. «Eso nos da ventaja». Pero los atacantes eran profesionales. Rápidamente se adaptaron usando lentes de visión nocturna y avanzando a través de la niebla. El líder de los atacantes volvió a usar el megáfono. «Elena Mendoza, esto puede terminar ahora. Solo queremos los archivos de su abuelo». Elena tomó un micrófono del sistema de intercomunicación de la casa. «Los archivos ya están en manos de las autoridades. Se acabó su operación».
Una risa fría respondió por el megáfono. Esos no son todos los archivos, señorita. Su abuelo tenía una copia de seguridad que solo usted puede acceder. Sin esa información seguiremos libres. Elena miró a Ramírez con confusión. ¿Es cierto? Su abuelo mencionó algo sobre un archivo maestro, pero nunca lo encontramos. De repente, Elena recordó algo. En una de las cartas de su abuelo había mencionado algo sobre el tesoro más grande está donde comenzó todo. ¿Dónde había comenzado todo? En el cuarto de su abuela Esperanza, donde solía jugar cuando era niña. «Tengo que ir al cuarto de mi abuela», le gritó a Carmen. «Es muy peligroso, mija. Hay atacantes en esa área. Es la única manera de terminar con esto». Elena tomó una pistola y corrió hacia las escaleras. Las balas silbaban a su alrededor mientras subía al segundo piso. El cuarto de su abuela estaba al final del pasillo. Elena corrió agachada, esquivando los disparos que entraban por las ventanas. Cuando llegó al cuarto, cerró la puerta con seguro y comenzó a buscar desesperadamente. «Donde comenzó todo», había dicho su abuelo. Entonces lo vio. La cuna antigua donde había dormido cuando era bebé. Elena la movió y encontró una baldosa suelta en el piso. Debajo había una caja de metal con una memoria USB y una nota final. «Elena, esta memoria contiene los nombres reales de todos los miembros de los herederos, incluyendo policías corruptos, jueces y políticos que los protegen. Con esta información, la organización será completamente destruida. Pero ten cuidado, hay un traidor entre las personas en quienes confías». Elena sintió que se le helaba la sangre. ¿Un traidor? ¿Quién? De repente la puerta del cuarto se abrió violentamente. Elena esperaba ver a uno de los atacantes, pero era el detective Ramírez. «Señora Mendoza, tenemos que salir de aquí inmediatamente. Han roto nuestras defensas». Elena dudó. La nota de su abuelo decía que había un traidor. ¿Podría ser Ramírez? «Detective, ¿cómo sabía que estaba aquí?» Ramírez la miró extrañamente. «Carmen me dijo que había subido. Vamos, no tenemos tiempo». Elena decidió confiar y le siguió, pero mantuvo la memoria USB escondida en su bolsillo. Cuando bajaron, la situación había empeorado. Tomás había resultado herido en el brazo y varios atacantes habían logrado entrar a la casa. «Los refuerzos están a 5 minutos», gritó Carmen desde su posición. Elena escuchó helicópteros en la distancia. La caballería estaba llegando, pero entonces vio algo que la dejó helada. Ramírez estaba mandando mensajes de texto mientras los demás luchaban. ¿A quién le escribía en medio de una batalla? Elena comenzó a sospechar que había encontrado al traidor, y si tenía razón estaba en más peligro del que imaginaba. El sonido de los helicópteros se hacía más fuerte, pero Elena no podía quitarle los ojos de encima a Ramírez. El detective se había alejado del combate y hablaba en voz baja por su radio, pero Elena logró escuchar parte de la conversación. «Sí, está aquí. No, aún no tengo la memoria. Necesitan más tiempo». Elena sintió que el mundo se le venía abajo. Ramírez, el hombre en quien había confiado su vida, era el traidor. Silenciosamente, Elena se movió hacia Carmen, quien seguía disparando desde la cocina. «Carmen», le susurró, «Ramírez es el traidor». Carmen dejó de disparar y miró hacia donde estaba el detective. «¿Estás segura, mija? Lo escuché hablando por radio. Les está dando información a los atacantes». Carmen maldijo entre dientes. Don Alejandro sospechaba que había topos en la investigación, pero esperábamos estar equivocados. En ese momento Ramírez se acercó a ellas. «Señora Mendoza, necesito que me entregue cualquier cosa que haya encontrado en el cuarto de su abuela. Puede ser importante para la investigación». Elena lo miró directamente a los ojos. «No encontré nada, detective». Ramírez entrecerró los ojos. «Señora, esto no es momento para juegos. Su vida está en peligro». «Tiene razón», dijo Elena. «Mi vida está en peligro, pero no por los herederos, por usted». El detective se tensó y su mano se movió lentamente hacia su arma. «¿De qué está hablando?» Carmen ya tenía su rifle apuntando hacia Ramírez. «Detective, retire su mano del arma». Lentamente. Ramírez se dio cuenta de que había sido descubierto. Su fachada amable desapareció, reemplazada por una sonrisa fría. «Muy astuta, señorita Mendoza. Su abuelo estaría orgulloso». «¿Por qué?», preguntó Elena. «¿Por dinero?». Ramírez se rió. «¿Dinero? Esto va mucho más allá del dinero. Su abuelo se metió donde no debía. Durante años saboteó nuestras operaciones.
costándole a la organización millones. Así que decidieron vengarse matándome a mí. Era el plan perfecto. Roberto se casa contigo, te mata, hereda todo, y luego desaparece con el dinero. Pero ese idiota se enamoró de verdad de usted y comenzó a dudar. Elena se sorprendió. ¿Ricardo se enamoró de mí? Al principio era solo actuación, pero después de un año de matrimonio comenzó a cambiar. Empezó a posponer el plan, buscaba excusas para no matarla. Tuvimos que presionarlo amenazando con matar a su hermana. Elena sintió una confusión terrible. ¿Ricardo realmente había llegado a amarla? Los helicópteros ya estaban encima de la hacienda, y Elena escuchó voces por megáfonos ordenando a los atacantes que se rindieran. Ramírez habló rápidamente por su radio. Código negro, repito, código negro, activar protocolo de destrucción. Elena sintió pánico. ¿Qué significa eso? Carmen, que había estado escuchando las comunicaciones de los atacantes, palideció. Van a volar la hacienda. Si no pueden tener los archivos, se asegurarán de que nadie más los tenga. Ramírez sonrió con malicia. Tienen 3 minutos antes de que todo este lugar sea historia. Dense por muertos. En ese momento, Tomás, a pesar de su herida en el brazo, apareció detrás de Ramírez y lo golpeó con la culata de su rifle. El detective cayó inconsciente. «Todos tenemos que salir de aquí ahora», gritó Tomás. Carmen tomó a Elena del brazo. «El túnel del sótano es nuestra única salida». Corrieron hacia el sótano mientras los disparos continuaban arriba. Elena podía escuchar voces de los refuerzos policiales que habían llegado, pero también sabía que no tenían mucho tiempo. En el sótano, Carmen abrió una puerta oculta detrás de los barriles de vino. Un túnel oscuro se extendía hacia la oscuridad. «Este túnel lleva hasta el bosque, a 1 kilómetro de la casa», explicó Carmen mientras corrían. Elena escuchó una explosión a la distancia. Los atacantes habían comenzado a destruir evidencia. Corrieron por el túnel durante lo que parecieron horas, pero probablemente fueron solo minutos. Cuando finalmente salieron al bosque, Elena se volteó para ver la hacienda La Esperanza. Su hogar de la infancia estaba en llamas. «Mi abuelo, todo su trabajo», murmuró Elena con lágrimas en los ojos. Carmen la abrazó. «No, mija, su abuelo sabía que esto podía pasar, por eso hizo copias de todo y las escondió en diferentes lugares. La información más importante está en esa memoria que tienes». Elena tocó su bolsillo sintiendo la pequeña memoria USB. Tomás señaló hacia el cielo, donde los helicópteros de la policía perseguían a los atacantes que intentaban huir. «Algunos escaparon pero atraparon a la mayoría», dijo. Elena se sintió aliviada, pero sabía que mientras el líder de los herederos estuviera libre, nunca estaría realmente a salvo. En la distancia, las sirenas de los bomberos se acercaban para combatir el incendio. Elena miró la memoria en su mano. Con esta información, podría terminar con los herederos para siempre. Pero primero tenía que descubrir toda la verdad sobre Ricardo. ¿Realmente había llegado a amarla? ¿O solo era otra mentira? La respuesta cambiaría todo. 3 días después del incendio de la hacienda, Elena se encontraba en un hotel seguro en Guadalajara, protegida por agentes federales. La memoria USB que había encontrado resultó ser una mina de oro de información que había puesto a las autoridades a trabajar día y noche. Pero Elena no podía concentrarse en la investigación. Las palabras de Ramírez sobre Ricardo la atormentaban. Se enamoró de verdad de usted y comenzó a dudar. Decidió que necesitaba confrontar a Ricardo directamente. A pesar de las objeciones de su nuevo equipo de seguridad, Elena convenció a las autoridades de que le permitieran visitarlo en la prisión. La cárcel federal era un lugar frío y deprimente. Elena se sentó frente a Ricardo en una sala de visitas, separados por un cristal grueso. Cuando él la vio, su expresión cambió completamente. «Elena, no esperaba que vinieras. Necesito saber la verdad, Ricardo». O debería decir, «Roberto». Ricardo bajó la mirada. «¿Qué verdad quieres saber? Ramírez me dijo que te enamoraste de mí. ¿Es cierto?» Ricardo se quedó en silencio por varios minutos. Cuando finalmente habló, su voz era apenas un susurro. «Al principio era solo trabajo. Te vi en esa cafetería y pensé que serías una marca fácil. Una chica bonita con un abuelo rico». Elena sintió una puñalada en el corazón. «Pero después», continuó Ricardo, «después de unos meses de conocerte, algo cambió. Eras diferente a las otras mujeres que había conocido. Eras genuina, amable, inteligente.
no solo una víctima con dinero. ¿Y aún así seguiste con el plan? Ricardo se puso las manos en la cara. Traté de salirme de la organización. Le dije a mi jefe que había demasiados riesgos, que deberíamos buscar otro objetivo. Pero ellos tienen a mi hermana menor, Elena. La secuestraron cuando tenía 16 años. Si no obedezco, la matan. Elena sintió una mezcla de dolor y compasión. ¿Por qué no me lo dijiste? Podríamos haber encontrado otra forma. ¿Y ponerte en más peligro? Elena, tú no conoces a esta gente. No hay otra forma con los herederos. O obedeces, o mueres. Pero me estabas envenenando. Ricardo la miró con ojos llenos de dolor. Las dosis que te daba no eran para matarte. Era para hacerte dormir profundamente para que no me escucharas salir por las noches. El plan original era envenenarte lentamente durante meses, pero yo seguía diluyendo las dosis. Elena se quedó callada, procesando esta información. Ramírez dijo que el jefe tuvo que presionarte para acelerar el plan. Sí, me dieron un ultimátum: matarte antes del final del año, o matarían a mi hermana y después vendrían por ti de todas formas. Al menos si lo hacía yo, sería rápido y sin sufrimiento. Elena sintió lágrimas corriendo por sus mejillas. ¿Dónde está tu hermana ahora? No lo sé. La mueven constantemente. Es su manera de asegurarse de que nunca trate de rescatarla. Ricardo se acercó más al cristal. Elena, sé que no tengo derecho a pedirte esto, pero si alguna vez encuentras a mi hermana, su nombre es Sofía, Sofía Maldonado. Tiene 21 años ahora. Solo te pido que la ayudes. Ella no tuvo nada que ver con esto. Elena asintió, sin poder hablar. Y Elena, quiero que sepas que cuando me detuvieron, sentí alivio. Por primera vez en años, sentí alivio, porque sabía que ya no tendría que hacerte daño. Cuando Elena salió de la prisión, se sentía emocionalmente agotada. El hombre que había planeado matarla realmente la había amado, pero había estado atrapado en una situación imposible. Al llegar al hotel, encontró al comandante federal Torres, esperándola con noticias. Señora Mendoza, hemos analizado la información de la memoria USB. Es increíble. Tenemos nombres, cuentas bancarias, operaciones, todo. Podemos desmantelar completamente a los herederos. ¿Y el líder? ¿Lo encontraron? El comandante frunció el ceño. Ahí está el problema. Según esta información, el verdadero jefe de los herederos es alguien muy poderoso, alguien con conexiones en los más altos niveles del gobierno. ¿Quién es? Torres le mostró una foto en su tablet. Elena sintió que se le cortaba la respiración. Era el licenciado Vázquez, el abogado de su abuelo, el hombre en quien había confiado completamente. ¿Cómo es posible? Él me ayudó a planear la trampa contra Ricardo. Esa fue su manera de eliminar a los elementos problemáticos de su organización. Ricardo se había vuelto poco confiable, y Ramírez sabía demasiado. Al hacer que usted los atrapara, él se deshacía de dos problemas y mantenía su tapadera intacta. Elena se sintió traicionada una vez más. ¿Dónde está ahora? Esa es la mala noticia. Desapareció hace 2 días. Probablemente salió del país. Elena miró por la ventana del hotel hacia las luces de Guadalajara. ¿Qué pasa con la información de mi abuelo? ¿Servirá para algo si el jefe escapó? Absolutamente. Podemos arrestar a docenas de cómplices, congelar cuentas bancarias y destruir la mayoría de sus operaciones. Pero me temo que Vázquez seguirá siendo una amenaza mientras esté libre. Esa noche, Elena no pudo dormir. Todo había sido una manipulación desde el principio. Incluso cuando pensó que estaba tomando control de la situación, había estado siguiendo el guión de Vázquez. Pero había algo que no entendía. Si Vázquez era el jefe, ¿por qué su abuelo había confiado en él? ¿Y por qué las cartas de don Alejandro no la habían advertido sobre el abogado? Elena decidió que tenía que regresar a los restos de la hacienda. Había algo que se le estaba escapando, y la respuesta estaba en las cenizas de la esperanza. 2 semanas después del incendio, Elena regresó a lo que quedaba de la hacienda La Esperanza, acompañada por un equipo de seguridad y peritos forenses. El lugar era irreconocible, paredes ennegrecidas, techos colapsados y el olor a humo que aún persistía en el aire. Carmen y Tomás la esperaban en el lugar donde antes estaba la entrada principal. Ambos habían sobrevivido sin heridas graves, pero la tristeza en sus ojos era evidente. «Mija, no debiste venir», dijo Carmen abrazándola. «Es muy doloroso ver esto». Elena miró los restos de su hogar de la infancia. «Tengo que estar aquí, Carmen.
Hay algo que no encaja en toda esta historia. Elena había estado pensando obsesivamente en los eventos de las últimas semanas. Si el licenciado Vázquez era realmente el jefe de los herederos, ¿por qué su abuelo había trabajado con él durante años? ¿Por qué las cartas de don Alejandro no mencionaban sus sospechas sobre el abogado? Tomás la llevó hacia donde había estado el estudio de su abuelo. Elena, encontramos algo antes de que llegaran los bomberos. Carmen logró sacar esto de la habitación secreta. Le mostró una caja de metal chamuscada pero intacta. Estaba en la caja fuerte más grande, la que nunca pudimos abrir. La explosión la reventó. Elena abrió la caja con manos temblorosas. Dentro había otra carta de su abuelo, esta con fecha de apenas 2 semanas antes de su muerte. Elena, si estás leyendo esta carta, significa que las cosas se complicaron más de lo que esperaba. He descubierto que mi abogado, Vázquez, es el verdadero enemigo. Sé que esto te confundirá, porque él te ayudó a atrapar a Roberto. Esa era su estrategia. Sacrificar a algunos de sus subordinados para mantener su tapadera y tu confianza. Roberto y Ramírez se habían vuelto problemáticos para él, así que usó tu inteligencia para eliminarlos. Pero Vázquez no sabe que yo descubrí su verdadera identidad. En esta caja hay evidencia que lo conecta directamente con la muerte de tus padres hace 8 años. Elena sintió que se mareaba. ¿Sus padres? Siempre le habían dicho que habían muerto en un accidente automovilístico. Siguió leyendo. Tu padre había descubierto una operación de lavado de dinero en la empresa donde trabajaba. Iba a denunciarlo cuando él y tu madre murieron, en lo que se hizo ver como un accidente. Vázquez fue quien organizó ese accidente porque la empresa donde trabajaba tu padre era una fachada de los herederos. He pasado estos 8 años recopilando evidencia para probar el asesinato de mis hijos. En esta caja está todo lo que necesitas para hacer justicia. Vázquez piensa que soy solo un viejo rico que confía en él, pero en realidad he estado jugando su mismo juego durante años. Elena tuvo que sentarse en una piedra entre los escombros. Sus padres no habían muerto en un accidente. Habían sido asesinados por el mismo hombre que ahora la perseguía a ella. Carmen se acercó y puso una mano en su hombro. ¿Qué dice la carta, mija? Elena les leyó la carta en voz alta. Tanto Carmen como Tomás se quedaron en silencio. Entonces todo fue planeado desde hace años, murmuró Tomás. Don Alejandro sabía que Vázquez enviaría a alguien para matarte. Por eso preparó toda la defensa de la hacienda, añadió Carmen. No solo para protegerte, sino para desenmascarar a Vázquez. Elena revisó el resto del contenido de la caja. Había fotos de vigilancia mostrando a Vázquez reuniéndose con criminales conocidos, registros bancarios que conectaban sus cuentas con dinero sucio, y una grabación de audio donde Vázquez admitía haber ordenado la muerte de los padres de Elena. Pero lo más impactante era un documento que mostraba que Vázquez había falsificado el testamento original de su abuelo. El verdadero testamento no solo le dejaba la herencia a Elena, sino que también donaba una gran suma de dinero a una fundación para combatir el crimen organizado. Vázquez alteró el testamento para eliminar la donación. Se dio cuenta Elena. No quería que dinero de la herencia fuera usado en su contra. El comandante Torres, que había venido con Elena, examinó los documentos. Con esta evidencia podemos emitir una orden de arresto internacional contra Vázquez. Pero primero tenemos que encontrarlo. Elena tuvo una idea. Comandante, ¿todavía tienen bajo vigilancia a Ricardo? Sí, ¿por qué? Él conoce la organización mejor que nadie. Si ofrecemos reducir su sentencia a cambio de información sobre dónde podría estar escondido Vázquez, tal vez acepte colaborar. Torres consideró la propuesta. Es posible. Después de todo, Vázquez ordenó que mataran a su hermana cuando ya no necesitaran a Roberto. Él no tiene lealtad hacia su antiguo jefe. Elena miró los restos carbonizados de su hogar. Quiero terminar con esto de una vez por todas. Vázquez me quitó a mis padres, a mi abuelo y mi hogar. No pienso dejar que se escape. Carmen sonrió por primera vez en días. Esa es la determinación de tu abuelo hablando, mija. Elena se levantó de la piedra donde estaba sentada. Vamos a la prisión. Es hora de hacer un trato con Ricardo. Mientras se alejaban de las ruinas de la esperanza, Elena sintió que esta vez sí tenía el control real de la situación. Vázquez había cometido un error al subestimar tanto a ella como a su abuelo, y ese error le costaría todo. La segunda visita de Elena a la prisión fue muy diferente a la primera. Esta vez venía con el comandante Torres,
y una propuesta que podía cambiar el destino de Ricardo para siempre. Cuando Ricardo entró a la sala de visitas y vio a Elena acompañada de un oficial federal, su expresión se llenó de esperanza y temor a la vez. «Elena, ¿qué está pasando?». El comandante Torres tomó la palabra. «Señor Maldonado, venimos a ofrecerle un trato. Cooperación total a cambio de una reducción significativa de su sentencia». Ricardo miró a Elena con confusión. ¿De qué tipo de cooperación están hablando? Elena se inclinó hacia adelante. «Ricardo, necesitamos encontrar a Vázquez. Él fue quien mató a mis padres hace 8 años y no voy a permitir que escape». La expresión de Ricardo cambió completamente. «¿Vázquez mató a tus padres? ¿El abogado?» «Sí, y ahora sabemos que él es el verdadero jefe de los herederos». ¿Tú sabías esto? Ricardo negó con la cabeza violentamente. No teníamos idea. Para nosotros el jefe era solo el patrón. Nunca vimos su cara, nunca supimos su nombre real. Todo se manejaba a través de intermediarios. Torres intervino. Necesitamos que nos diga todo lo que sabe sobre la estructura de la organización, las casas seguras, los contactos, todo. ¿Y qué obtengo a cambio? Elena respondió. En lugar de 30 años de prisión, cumplirías 5 años en una prisión de mínima seguridad, y después del primer año podrías recibir visitas de tu hermana. ¿Encontraron a Sofía? Aún no, pero con tu ayuda podríamos localizarla más rápido. Ricardo se quedó pensativo durante varios minutos. Elena, antes de aceptar, necesito que entiendas algo. Si coopero con ustedes no hay vuelta atrás. Los herederos me considerarán un traidor y tratarán de matarme en la prisión. Te trasladaremos a una prisión federal con máxima seguridad, aseguró Torres. Estarás en protección de testigos. ¿Y qué pasa con mi hermana cuando la encuentren? Los herederos tratarán de matarla por venganza. Elena tomó la mano de Ricardo a través del cristal. Yo personalmente me haré responsable de la seguridad de tu hermana. Te doy mi palabra. Ricardo la miró a los ojos durante largo rato. ¿Por qué harías eso? Después de todo lo que te hice. Porque entiendo lo que significa amar a la familia, y porque creo que en el fondo eres una buena persona que tomó decisiones desesperadas. Ricardo suspiró profundamente. Está bien, acepto el trato, pero necesito que me prometan algo más. ¿Qué? Cuando atrapen a Vázquez, quiero verlo. Quiero mirarlo a los ojos cuando sepa que fue traicionado por alguien en quien confiaba. Elena sonrió por primera vez en días. Trato hecho. Las siguientes 3 horas fueron intensas. Ricardo dibujó mapas de memoria, listó nombres, direcciones, códigos de comunicación y rutinas de seguridad. Su conocimiento de la organización era impresionante. Hay 3 lugares donde Vázquez podría estar escondido, explicó Ricardo. Tiene una casa en las montañas cerca de Mazatlán, un departamento en la Ciudad de México bajo nombre falso, y un rancho en Texas cerca de la frontera. ¿Cuál crees que es más probable? El rancho en Texas. Tiene una pista de aterrizaje privada y está preparado para salidas rápidas a Sudamérica si es necesario. Torres tomó notas detalladas. ¿Qué tipo de seguridad tiene? Al menos 10 hombres armados, cámaras de vigilancia de última tecnología y sistemas de alarma conectados directamente con la policía local corrupta. Elena frunció el ceño. ¿La policía local está en su nómina? Elena, no entiendes qué tan profundo llega esto. Los herederos tienen contactos en todas partes. Policía, militares, jueces, políticos. Por eso Vázquez pudo operar como abogado respetable durante tantos años. Torres asintió grimly. Por eso tendremos que operar con un equipo muy pequeño de agentes federales en los que sabemos que podemos confiar. Cuando terminaron la sesión, Ricardo pidió hablar con Elena a solas. Elena, hay algo más que necesitas saber. ¿Qué? Vázquez no va a huir sin más. Él sabe que tienes la evidencia para destruirlo. Va a tratar de matarte antes de escapar del país. Elena sintió un escalofrío. ¿Qué quieres decir? Los herederos tienen un protocolo para situaciones como esta. Se llama tierra quemada. Si la organización está en peligro de ser expuesta completamente, eliminan a todos los testigos y destruyen toda la evidencia, sin importar el costo. Incluyendo a ti, incluyéndome a mí, a mi hermana, a ti, a Carmen, a Tomás, a cualquiera que sepa algo que pueda dañarlos. Elena sintió pánico. Tengo que advertir a Carmen y Tomás. Ya es demasiado tarde para advertencias, Elena. La única manera de detener el protocolo Tierra Quemada es atrapando a Vázquez antes de que pueda activarlo completamente.
Cuando Elena salió de la prisión esa tarde, sabía que estaba corriendo contra el tiempo. Vázquez no solo trataba de escapar, estaba preparándose para eliminar a todos los que pudieran testificar en su contra. Y Elena estaba en la parte superior de esa lista. Esa misma noche, Elena se encontraba en una sala de operaciones improvisada en las oficinas federales de Guadalajara. El comandante Torres había reunido a un equipo especial de agentes de élite para planear la captura de Vázquez. Según la información de Maldonado, tenemos una ventana muy pequeña, explicó Torres señalando un mapa de Texas. Si Vázquez activa completamente el protocolo Tierra Quemada, no solo perderemos la oportunidad de atraparlo, sino que muchas vidas inocentes estarán en peligro. Elena estudió las fotos satelitales del rancho donde se suponía que estaba escondido Vázquez. ¿Cuándo partimos? Torres la miró con sorpresa. Señora Mendoza, usted no va a ninguna parte. Esto es una operación militar. Es demasiado peligroso. Comandante, con todo respeto, ese hombre mató a mis padres y ha tratado de matarme a mí. Tengo derecho a estar ahí cuando lo arresten. Y yo tengo la responsabilidad de mantenerla viva. La respuesta es no. Elena estaba a punto de protestar cuando uno de los agentes entró corriendo a la sala. Comandante, tenemos un problema. Carmen Hernández y Tomás Morales han desaparecido. Elena sintió que se le helaba la sangre. ¿Qué quiere decir con que desaparecieron? Los agentes que los vigilaban en el hotel seguro fueron encontrados inconscientes. Carmen y Tomás no están por ninguna parte. Torres maldijo entre dientes. Vázquez los secuestró. Los va a usar como cebo. El teléfono de Elena sonó. Era un número desconocido. Conteste, le dijo Torres. Lo vamos a rastrear. Elena activó el altavoz. Diga. Hola Elena, soy el licenciado Vázquez. Supongo que ya te diste cuenta de que tus queridos amigos están conmigo. La voz del abogado sonaba calmada, como si estuviera discutiendo un contrato legal rutinario. ¿Qué quiere Vázquez? Es simple. Tú a cambio de ellos. Vienes sola al rancho en Texas. Me entregas todas las copias de la evidencia que encontraste, y tus amigos viven. Y si me niego, Carmen y Tomás morirán de maneras muy desagradables. Y después enviaré equipos para eliminar a Ricardo en la prisión, a todos los agentes federales involucrados en la investigación, y a cualquier otra persona que considere una amenaza. Elena miró a Torres, quien negó violentamente con la cabeza. Necesito tiempo para pensarlo. Tienes hasta mañana al mediodía. Te enviaré las coordenadas del rancho. Ah, y Elena, si traes a algún amiguito federal contigo, tus amigos morirán antes de que puedas ni siquiera ver la entrada del rancho. La línea se cortó. Torres se dirigió inmediatamente a su equipo técnico. ¿Pudieron rastrearlo? Negativo, señor. Usó un teléfono satelital con encriptación militar, pero confirma que está en la ubicación que nos dio Maldonado. Elena se sentó en una silla, sintiendo el peso de la decisión que tenía que tomar. Comandante, tengo que ir. Es una trampa obvia, señora Mendoza. Vázquez no va a dejar testigos vivos, sin importar lo que usted haga. Lo sé. Pero Carmen y Tomás arriesgaron sus vidas para salvar la mía. No puedo abandonarlos. Torres se quedó pensativo durante varios minutos. ¿Qué tal si diseñamos nuestra propia trampa? ¿A qué se refiere? Usted va al rancho, pero nosotros llegamos primero y nos posicionamos estratégicamente. Cuando Vázquez se muestre, lo atrapamos. Elena negó con la cabeza. Es demasiado arriesgado. Si él sospecha que hay agentes cerca, matará a Carmen y Tomás inmediatamente. Entonces, Elena tuvo una idea. Comandante, ¿qué tal si uso la misma estrategia que Vázquez usó contra Ricardo? ¿Qué quiere decir? Sacrifico algo valioso para él a cambio de algo más valioso para mí. Vázquez quiere la evidencia porque lo puede destruir. Pero ¿qué tal si esa evidencia fuera falsa? Torres comenzó a entender. Creamos documentos falsos que parezcan ser la evidencia real. Exacto. Y mientras él está revisando los documentos falsos para asegurarse de que sean reales, ustedes atacan. Pero ¿cómo sabemos que él no va a matarla inmediatamente después de recibir los documentos? Elena sonrió por primera vez en días. Porque le voy a ofrecer algo que él quiere más que eliminar la evidencia. ¿Qué? Una sociedad. Le voy a proponer que trabajemos juntos para dividir la herencia de mi abuelo. Vázquez es codicioso antes que cauteloso. Si cree que puede quedarse con los 150 millones de pesos sin tener que huir del país, preferirá esa opción. Torres consideró el plan. Es arriesgado,
pero podría funcionar. Solo tenemos que asegurarnos de que él crea la mentira el tiempo suficiente para que actuemos. Elena miró el reloj. Eran las 11 de la noche. Entonces tenemos 13 horas para preparar la trampa más importante de nuestras vidas. El destino de Elena, Carmen, Tomás y la justicia para sus padres dependía de que todo saliera perfecto. No había espacio para errores. Elena condujo sola por las carreteras polvorientas de Texas, con el corazón latiéndole tan fuerte que podía escucharlo por encima del motor del auto rentado. En el asiento del pasajero, llevaba un maletín con documentos falsos que habían tardado toda la noche en preparar. El rancho de Vázquez estaba exactamente donde Ricardo había dicho, un complejo aislado rodeado de kilómetros de terreno desértico. Elena podía ver las torres de vigilancia y los hombres armados desde la distancia. A 2 kilómetros del rancho, Elena se detuvo y activó el micrófono miniatura que llevaba escondido en su collar. «Torres, ¿me escucha?» La voz del comandante llegó clara a través de su audífono invisible. «Perfectamente, Elena. Recuerde, tenemos francotiradores posicionados a 800 metros del rancho. En el momento que diga la palabra código Esperanza, atacamos». «Entendido». Elena reanudó la marcha hacia lo que podría ser su muerte. En la entrada del rancho la esperaban 2 hombres armados con rifles de asalto. Uno de ellos se acercó a la ventana de su auto. «Elena Mendoza». «Sí». «Ponga las manos donde pueda verlas y salga del vehículo lentamente». Elena obedeció. Los hombres la registraron exhaustivamente, encontrando y confiscando un arma falsa que Elena había llevado deliberadamente para que se sintieran seguros de haberla desarmado. «Síganos». La llevaron caminando hacia una casa principal grande construida en estilo rancho tejano. La arquitectura era hermosa, pero Elena no podía apreciarla sabiendo que era el refugio de un asesino. Vázquez la esperaba en la terraza, sentado en una mecedora como si fuera un respetable anciano disfrutando de la tarde. Vestía un traje ligero y tenía una sonrisa que Elena ahora reconocía como completamente falsa. «Elena, mi querida niña, qué gusto verte de nuevo. ¿Dónde están Carmen y Tomás?» «Directo al grano. Me gusta eso. Están seguros por ahora. Primero hablemos de negocios». Vázquez señaló una silla frente a él. Elena se sentó manteniendo el maletín en sus piernas. «¿Trajiste lo que te pedí?» «Sí, pero primero quiero ver a mis amigos». Vázquez hizo una señal con la mano. 2 hombres trajeron a Carmen y Tomás desde una casa más pequeña. Ambos tenían las manos atadas, pero parecían ilesos. «Mija, no deberías haber venido», gritó Carmen. «Es una trampa. Él va a matarnos a todos», añadió Tomás. Uno de los guardias golpeó a Tomás para que se callara. Elena sintió rabia, pero mantuvo la calma. «Ya los vi. Ahora hablemos». Vázquez se reclinó en su mecedora. «Excelente. Primero, dame la evidencia». Elena puso el maletín en la mesa entre ellos. «Espere. Antes de darle esto, tengo una propuesta que creo que le va a interesar». Vázquez alzó las cejas. «¿Ah, sí? ¿Qué propuesta?» «Una sociedad». Vázquez se rió. «¿Una sociedad?» «Elena, te diste cuenta de que acabas de entrar al refugio de tu enemigo mortal, ¿verdad?» «Sí. Y usted se dio cuenta de que sin mí, nunca va a poder acceder legalmente a la herencia de mi abuelo, ¿verdad?» La sonrisa de Vázquez se desvaneció ligeramente. «Explícate». Elena respiró profundo. Este era el momento crucial. Mi abuelo cambió su testamento antes de morir. El documento que usted me leyó en su oficina era falso. El verdadero testamento tiene condiciones adicionales que requieren mi cooperación activa para acceder a los fondos. Vázquez se tensó. «Eso es imposible. Yo redacté ese testamento personalmente. Mi abuelo trabajó con otro abogado en secreto. Si usted me mata, el dinero se va a quedar congelado en cuentas legales durante décadas. Pero si trabajamos juntos, podemos dividir los 150 millones 50-50. Elena pudo ver las ruedas girando en la mente de Vázquez. Su codicia estaba luchando contra su cautela. «¿Por qué harías eso? Sabes que maté a tus padres». «Porque prefiero estar viva y rica que muerta y vengada. Además, no tengo opciones. Usted me tiene acorralada». Vázquez consideró la propuesta durante varios minutos largos. «¿Y qué pasa con la evidencia contra mí?» «Eso es parte del trato. Yo destruyo toda la evidencia. Usted libera a Carmen y Tomás, y trabajamos juntos para acceder a la herencia». Elena pudo ver que Vázquez estaba tentado. 75 millones de pesos eran mucho dinero, incluso para él.
Primero quiero ver esa evidencia que supuestamente tienes. Elena abrió el maletín y le mostró los documentos falsos. Vázquez los examinó cuidadosamente. Mientras él estaba distraído leyendo, Elena dijo casualmente: «La verdad es que esta situación me recuerda a la Hacienda La Esperanza. ¿Se acuerda de la Hacienda, licenciado?». Era la palabra código. En algún lugar, a 800 metros de distancia, los francotiradores federales ajustaron sus miras. Vázquez levantó la vista de los documentos. «Estos documentos parecen genuinos, pero necesito verificarlos con más detalle antes de hacer cualquier trato. Por supuesto, tómese el tiempo que necesite». Elena esperaba escuchar disparos en cualquier momento, pero algo estaba mal. Los agentes federales no estaban atacando. Vázquez sonrió, y fue una sonrisa que heló la sangre de Elena. «Oh, Elena, ¿realmente crees que soy tan estúpido?». Elena sintió pánico. «¿De qué habla?». Vázquez sacó un radio de su bolsillo. «Chicos, pueden traer a nuestros invitados federales ahora». Elena vio con horror cómo varios de los guardias de Vázquez entraban al patio arrastrando a 3 hombres con las manos atadas. Uno de ellos era el comandante Torres. «¿Sorprendida?», preguntó Vázquez. «Interceptamos a tu equipo de rescate hace una hora. ¿Realmente pensaste que no sabría que venías con refuerzos?». Elena se dio cuenta de que había caído en una trampa dentro de otra trampa. Vázquez había estado un paso adelante todo el tiempo, y ahora estaban todos condenados. Elena miró a Torres, quien tenía sangre en la cara pero estaba consciente. Los otros 2 agentes también estaban heridos pero vivos. Carmen y Tomás la miraban con una mezcla de terror y disculpa en los ojos. Vázquez se levantó de su mecedora, claramente disfrutando el momento. «Elena, Elena, Elena, tu abuelo era muy inteligente, pero tú eres predecible. Sabía exactamente lo que harías. Tratar de ser la heroína, planear una trampa elaborada y pensar que podrías superarme en mi propio juego. ¿Cómo sabía que vendríamos? Porque tengo gente en todas partes, querida, incluyendo las oficinas federales en Guadalajara». Elena sintió que se le hundía el estómago. Había otro traidor en el equipo de Torres. Vázquez caminó alrededor de la silla donde estaba Elena, como un depredador rodeando a su presa. «Ahora, vamos a intentar esto de nuevo, pero esta vez, sin mentiras. ¿Dónde está la evidencia real que tu abuelo recopiló?». «Ya se la di. Esos documentos son reales». Vázquez hizo una señal con la mano. Uno de sus hombres golpeó a Carmen en el estómago. Ella se dobló de dolor. «Mija, no le digas nada», logró decir Carmen entre jadeos. Vázquez sonrió fríamente. «La próxima vez será en la cabeza. ¿Dónde está la evidencia real?». Elena se dio cuenta de que no tenía más opciones. Si no cooperaba, todos morirían torturados. Si cooperaba, todos morirían rápidamente. Pero entonces recordó algo que su abuelo había escrito en una de sus cartas. «A veces, mi niña, la única manera de ganar es cambiar las reglas del juego». Elena decidió que era hora de cambiar las reglas. «Está bien, Vázquez, le voy a decir la verdad, pero no sobre la evidencia. Sobre usted». Vázquez frunció el ceño. «¿Sobre mí? ¿Qué hay que saber sobre mí que no sepa ya?». Elena sonrió por primera vez desde que había llegado al rancho. «¿Sabe quién es Roberto Maldonado realmente?». «Ricardo, es uno de mis empleados. ¿Qué tiene que ver con esto?». «Roberto Maldonado es agente encubierto del FBI. Ha estado infiltrado en su organización durante 3 años». El silencio que siguió fue ensordecedor. Vázquez la miró como si hubiera perdido la razón. «Eso es ridículo. Él intentó matarte». «No, él fingió intentar matarme. Todo fue parte de una operación federal de largo plazo para infiltrar los herederos. ¿Por qué cree que nunca pudo matarme exitosamente? ¿Por qué siguió posponiendo el plan? ¿Por qué las dosis de veneno eran tan pequeñas que ni siquiera me enfermaban?». Elena pudo ver dudas apareciendo en los ojos de Vázquez. «¿Y por qué me estaría diciendo esto?». «Porque mi verdadera misión era ganar su confianza para que me trajera aquí, a su refugio principal. En este momento, equipos federales están rodeando todos sus otros refugios basándose en la información que Roberto les proporcionó». Vázquez sacó su teléfono y marcó rápidamente un número. «¿Casas Seguras de Mazatlán?», preguntó por el teléfono. Su expresión cambió dramáticamente. «¿Qué? ¿Todas fueron asaltadas?». Elena vio el pánico crecer en los ojos de Vázquez. «¿Ciudad de México?». Otra llamada. «También, pero eso es imposible». Elena continuó su mentira.
En este momento, cientos de agentes federales están arrestando a toda su organización. Las cuentas bancarias están siendo congeladas. Sus contactos corruptos están siendo interrogados. Su imperio se está desmoronando mientras hablamos. Vázquez la miró con furia. ¿Y qué ganas tú diciéndome esto? Tiempo. Elena miró discretamente su reloj. Según el plan original, si no habían tenido noticias suyas a las 3 p.m., un segundo equipo de refuerzos vendría a investigar. Eran las 2:45 p.m. Vázquez se dio cuenta de lo que estaba haciendo. ¡Qué inteligente! Pero no lo suficientemente inteligente. Vázquez le gritó a sus hombres: «Maten a todos ahora. No tenemos tiempo para juegos». Pero en ese momento se escuchó el sonido de helicópteros acercándose. Los ojos de Vázquez se llenaron de pánico real. «Es imposible. Maté a todos los refuerzos». Elena sonrió. «No todos, Vázquez. Mi abuelo me enseñó a siempre tener un plan de respaldo para el plan de respaldo». Lo que Vázquez no sabía era que Elena había contactado no solo a las autoridades mexicanas, sino también al FBI estadounidense. Y el rancho estaba en territorio de Estados Unidos. Los helicópteros que se acercaban no eran del equipo de Torres, eran de la ATF americana. El juego final había comenzado, y esta vez, Elena tenía las cartas ganadoras. Los helicópteros aparecieron sobre el horizonte como ángeles vengadores. Elena contó al menos 4 helicópteros del FBI y 2 de la ATF, alcohol, tobacco, firearms and explosives, todos convergiendo hacia el rancho. Vázquez gritó órdenes desesperadas a sus hombres. «Posiciones defensivas. Usen a los prisioneros como escudos humanos». Pero Elena pudo ver que sus hombres estaban nerviosos. Una cosa era enfrentar a unos pocos agentes mexicanos, y otra muy diferente era enfrentar a las fuerzas especiales estadounidenses en su propio territorio. La voz amplificada de un megáfono llenó el aire. «Este es el FBI. Tienen el rancho rodeado. Liberen a los rehenes y ríndanse con las manos arriba. Tienen 5 minutos para cumplir». Vázquez apuntó su pistola directamente a la cabeza de Elena. «Tengo rehenes. Si se acercan, los mato a todos». Elena se mantuvo calmada, aunque podía sentir el metal frío del arma contra su sien. Vázquez ya perdió. Sus hombres lo van a abandonar en cuanto se den cuenta de que no hay escape. Como si hubiera escuchado sus palabras, 3 de los guardias de Vázquez dejaron caer sus armas y corrieron hacia el perímetro del rancho con las manos en alto. «¡Cobardes!», gritó Vázquez, pero Elena pudo ver el miedo creciente en sus ojos. El comandante Torres, a pesar de tener las manos atadas, se las arregló para hablar. «Vázquez aún puede negociar una rendición. Si libera a los rehenes ahora, puede evitar la pena de muerte». «¡Cállate!», Vázquez le disparó al aire, haciendo que todos se agacharan. En ese momento de distracción, Elena recordó las lecciones de defensa personal que su abuelo le había enseñado cuando era adolescente. Con un movimiento rápido, golpeó el brazo de Vázquez hacia arriba, mientras se arrojaba al suelo. La pistola se disparó hacia el cielo, y Carmen, con una agilidad sorprendente para su edad, pateó las piernas de Vázquez, haciéndolo caer. «¡Ahora!», gritó Elena. Tomás, a pesar de tener las manos atadas, se lanzó sobre uno de los guardias restantes. Torres y los otros agentes federales, aunque heridos, hicieron lo mismo con los otros guardias. El caos se desató en el patio del rancho. Disparos, gritos, y el ruido ensordecedor de los helicópteros llenaron el aire. Elena rodó detrás de una mesa de metal mientras las balas silbaban a su alrededor. Vázquez había recuperado su pistola y disparaba desesperadamente en todas direcciones. «¡Elena!», gritó Vázquez. «Esto es tu culpa. Tú destruiste todo». «No», le respondió Elena desde su refugio. «Usted destruyó todo cuando mató a mis padres». Los francotiradores del FBI habían tomado posiciones estratégicas alrededor del rancho. Elena escuchó la voz del comandante de operaciones por radio. «Tenemos los blancos identificados», esperando orden de disparar. Vázquez pareció darse cuenta de que estaba perdido. Sus últimos hombres habían sido neutralizados, y él estaba solo contra fuerzas superiores. Con una expresión de locura en los ojos, gritó: «Si no puedo tener el dinero, nadie lo tendrá». Elena vio con horror cómo Vázquez sacaba un detonador de su bolsillo. «¡Tiene explosivos!», gritó hacia los helicópteros. Vázquez presionó el botón, pero no pasó nada.
Elena se asomó desde su refugio y vio la confusión en la cara de Vázquez. «¿Sorprendido, licenciado?», dijo una voz familiar. Elena se volteó y no podía creer lo que veía. Era su abuelo, don Alejandro, caminando hacia el patio con un bastón, escoltado por agentes del FBI. «¿Abuelo?», Elena sintió que se iba a desmayar. «Pero estás muerto». Don Alejandro sonrió con ternura. «No, mi niña. Solo fingí mi muerte para poder tender la trampa final a este asesino». Vázquez miraba al anciano como si hubiera visto un fantasma. «Es imposible. El doctor Morales confirmó tu muerte. El doctor Morales confirmó lo que yo le pagué para que confirmara. Resulta que él prefería el dinero de un hombre honesto que el de un criminal». Elena no podía procesar lo que estaba escuchando. «Abuelo, pero vi tu cuerpo. El funeral. Era un doble muy bien pagado, mi niña. Tenía que hacer que mi muerte pareciera real para que Vázquez se sintiera seguro y cometiera errores». Elena sintió una mezcla de alivio y enojo. «Pero me pusiste en peligro mortal. Nunca estuviste realmente sola, Elena. Carmen, Tomás, el comandante Torres, todos trabajaban conmigo. Cada paso que diste fue monitoreado y protegido». Elena miró a Carmen, quien sonreía con lágrimas en los ojos. «Lo siento, mija. Tu abuelo nos hizo prometer que no te dijéramos la verdad hasta que fuera seguro». Vázquez, que había estado escuchando todo en shock, de repente se rió histéricamente. «Muy bien, Alejandro. Pero aún tienes un problema». «¿Cuál?», preguntó don Alejandro. Vázquez sonrió con malicia. «Tu nieta no es quien crees que es». Elena sintió que se le helaba la sangre. «¿Qué quiere decir?». Vázquez miró directamente a Elena. «Elena, querida, ¿nunca te preguntaste por qué te parecías tan poco a tus padres? ¿Por qué tenías habilidades que ninguno de ellos tenía? ¿Por qué tu abuelo te protegía tanto?». Don Alejandro palideció. «Vázquez, cállate». «No», gritó Vázquez. «Es hora de que sepa la verdad». Elena sintió que el mundo comenzaba a girar a su alrededor. «¿Qué verdad?». Vázquez sonrió con crueldad. «Elena Mendoza murió en el mismo accidente que sus padres hace 8 años. Tú eres la hija de uno de mis antiguos socios, a quien Alejandro adoptó ilegalmente y le cambió la identidad para reemplazar a su verdadera nieta muerta». El silencio que siguió fue ensordecedor. Elena miró a su abuelo, esperando que negara esas palabras terribles, pero la expresión en el rostro de don Alejandro lo confirmó todo. Elena no era Elena Mendoza, no sabía quién era realmente. Elena se quedó parada en el patio del rancho, rodeada por agentes del FBI, helicópteros y los restos de una batalla, pero sintiendo como si estuviera completamente sola en el mundo. «Abuelo», murmuró, «dime que está mintiendo». Don Alejandro se acercó lentamente, con lágrimas en los ojos. «Elena, mi querida niña, no soy tu nieta». Elena retrocedió. «Según él, ni siquiera soy Elena». Vázquez, incluso en su derrota, parecía disfrutar el dolor que había causado. «Su verdadero nombre es Isabela Vázquez. Es mi sobrina. Su padre era mi hermano menor, Miguel Vázquez, quien murió cuando ella tenía 7 años». Elena sintió que las piernas no la sostenían. Carmen corrió a abrazarla. «Mija, no importa cómo te llames. Eres la misma persona que hemos amado todos estos años». Don Alejandro se acercó con cuidado. «Elena, Isabela, no importa el nombre. Tú eres mi nieta en todo lo que importa». «Pero mentiste», gritó Elena. «Todo ha sido una mentira». Don Alejandro suspiró profundamente. «Déjame contarte la verdad completa, mi niña». Se sentó en una silla del patio, luciendo de repente muy cansado. «Hace 8 años, sí hubo un accidente. Un accidente que Vázquez organizó porque tu padre había descubierto operaciones de lavado de dinero. Pero no solo murieron mis hijos en ese accidente». Elena esperó, con el corazón latiéndole fuertemente. «También murió Miguel Vázquez, el hermano menor de este monstruo, junto con su esposa». Miguel había descubierto lo que su hermano mayor estaba haciendo y planeaba denunciarlo. Vázquez se tensó. Miguel era débil, no entendía el poder del dinero. Don Alejandro continuó. «En ese accidente murieron 4 adultos y una niña, mi verdadera nieta Elena, pero hubo una sobreviviente, una niña de 15 años llamada Isabela Vázquez». Elena sintió que todo comenzaba a tener sentido. «Cuando llegué al hospital, tú estabas en coma, sin memoria, sin familia que te reclamara.
Vázquez te había dado por muerta y no se molestó en buscarte. Tenías heridas en la cabeza que habían afectado tu memoria. Entonces decidió adoptarme. Decidí salvarte. Tenías la misma edad que mi Elena. Te parecías a ella físicamente. Y habías perdido a tu familia por culpa del mismo monstruo que mató a la mía. Cuando despertaste del coma no recordabas nada. Así que te ayudé a crear nuevos recuerdos como Elena Mendoza. Elena se sintió abrumada. ¿Pero por qué no me dijiste la verdad cuando recuperé la memoria? Porque nunca la recuperaste completamente. Y porque para mí, realmente eras mi nieta. Te amé como tal desde el primer día. Vázquez se rió amargamente. ¡Qué emotivo! Pero hay algo más que no les ha dicho, querido Alejandro. Don Alejandro lo miró con odio. ¿Qué? Isabela no perdió la memoria por las heridas del accidente. Se la borraron químicamente en un hospital experimental. Era parte de un programa gubernamental secreto para crear nuevas identidades. Elena sintió que el mundo se tambaleaba otra vez. ¿Qué significa eso? Un agente del FBI que había estado escuchando se acercó. Significa que hay registros médicos que pueden ayudar a restaurar sus memorias originales, si usted quiere. Elena miró a la agente, luego a don Alejandro, luego a Vázquez. ¿Puedo recuperar mis memorias reales? Es posible, pero es un proceso arriesgado. Y hay algo más que debe saber. ¿Qué? El agente miró a don Alejandro, quien asintió. Su padre, Miguel Vázquez, no era solo un contador honesto. Era un agente encubierto del gobierno mexicano investigando a su propio hermano. Usted heredó sus habilidades para la investigación y la estrategia. Elena finalmente entendió por qué había sido tan buena planeando trampas y descubriendo mentiras. Vázquez la miró con una expresión extraña. Isabela, sobrina, todo este tiempo has estado luchando contra tu propia familia. No, dijo Elena con firmeza. Usted mató a mi familia real. Don Alejandro me salvó y me dio una nueva familia. Esta es mi verdadera familia. Elena se acercó a su abuelo adoptivo y lo abrazó. No me importa cómo me llame. No me importa quién era antes. Usted me salvó, me amó y me enseñó a ser fuerte. Eso es lo único que importa. Don Alejandro lloró mientras la abrazaba. Eres mi nieta en todo lo que importa, Elena. Y siempre lo serás. Vázquez fue arrestado finalmente, gritando amenazas y maldiciones hasta que lo metieron en uno de los vehículos del FBI. Mientras los agentes limpiaban la escena, Elena se quedó parada con Carmen, Tomás y su abuelo, mirando el atardecer tejano. ¿Qué va a pasar ahora?, preguntó. Don Alejandro sonrió. Ahora vamos a reconstruir la esperanza, y tú decides si quieres saber más sobre Isabela Vázquez, o si prefieres seguir siendo Elena Mendoza. Elena pensó por un momento. Creo que quiero saber sobre mi pasado, pero sin importar lo que descubra, siempre seré Elena Mendoza, la nieta de don Alejandro Herrera. Carmen sonrió. Y nosotros siempre estaremos aquí para ti, mija. Elena miró hacia el horizonte, sintiendo por primera vez en meses que tenía control real de su vida. Había comenzado como una mujer engañada y vulnerable, pero había terminado como una sobreviviente que conocía su propio poder. Y con 150 millones de pesos y un nuevo propósito, usar su herencia para combatir el crimen organizado y proteger a otras víctimas. La verdadera historia de Elena Mendoza apenas comenzaba. Fin, epílogo. 6 meses después, Elena estaba en la terraza de la nueva hacienda La Esperanza, reconstruida exactamente como la original pero con sistemas de seguridad modernos. En su escritorio tenía 2 folders, uno marcado Fundación Elena Mendoza para víctimas del crimen organizado y otro marcado Memorias de Isabela Vázquez. Había decidido recuperar gradualmente sus memorias originales, pero manteniendo su identidad como Elena, lo mejor de ambos mundos. Ricardo había sido liberado después de cumplir solo 6 meses, en reconocimiento a su cooperación. Él y su hermana Sofía, a quien habían rescatado ilesa, vivían ahora en una nueva ciudad con identidades protegidas. Carmen seguía siendo el ama de llaves, pero ahora también era la directora administrativa de la fundación. Vázquez cumplía cadena perpetua en una prisión de máxima seguridad en Estados Unidos. Y don Alejandro. Bueno, don Alejandro había decidido jubilarse oficialmente de sus actividades encubiertas para dedicarse a ser simplemente un abuelo amoroso. Elena sonrió mientras revisaba las aplicaciones para la fundación.
Su primera misión sería ayudar a otras mujeres que hubieran sido víctimas de estafadores matrimoniales. Porque aunque el golpe cruel había fallado, Elena había aprendido que la verdadera venganza no era destruir a sus enemigos. Era usar su experiencia para asegurar que nunca más pudieran dañar a nadie. El teléfono sonó. Era una mujer joven cuyo esposo había desaparecido con todos sus ahorros. Elena tomó la llamada con una sonrisa. Fundación Elena Mendoza. ¿En qué podemos ayudarla? Su nueva vida había comenzado.